Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Grisel Corona Flores. El día de hoy voy a presentar una reseña crítica de las desventuras del joven Werther de Goethe para la materia de narrativas de ficción en géneros populares. Me gustaría hablar un poquito acerca del autor, que en este caso es Johann Wolfgang von Goethe. Él fue un novelista alemán que es considerado ampliamente el escritor más influyente de la lengua alemana. Ejerció una gran influencia sobre el romanticismo y fue el principal miembro del movimiento Sturm und Drang, que más adelantito explicaré sobre eso. Y pues actualmente es considerado un literario, político y filosófico eh, que ha venido como estando presente desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Porque hasta la actualidad, pues si bien vemos que uno de sus relatos, precisamente el de las desventuras del joven Werther, pues se ha estado manifestando todavía, ¿no? Después de tanto tiempo, todavía sigue sonando o siendo un referente dentro del romanticismo y más por el tema tan característico que tiene y que veremos más adelante. El Sturm und Drang es un movimiento literario alemán de finales del siglo XVIII que se caracterizó por la exaltación de las emociones, la naturaleza y la individualidad humana. Fue una reacción contra el racionalismo de la Ilustración y un precursor del romanticismo. El término Sturm und Drang lo podemos traducir al español como tormenta y emoción o tormenta y empuje. Dentro de este movimiento literario alemán podemos encontrar una gran variedad de características. A continuación yo les voy a mostrar algunas y les voy a platicar un poquito de lo que consisten. La primera característica del Sturm und Drang o empuje de emociones o este término que es utilizado. En primer lugar tenemos el rechazo al racionalismo. El movimiento se opuso al culto a la razón y a la lógica de la Ilustración, enfatizando siempre la importancia de los sentimientos y la intuición. El punto número 2 podemos decir que dentro de sus características es la exaltación de la naturaleza. La naturaleza se consideraba una fuente de inspiración y belleza, así como un reflejo, de los estados emocionales. Tenemos al individualismo y la subjetividad, pues se valoró la individualidad y la expresión personal, así como la exploración de los sentidos y experiencias subjetivas. Es decir, no solamente dejaban a la razón, sino que ya era algo más, no objetivo, sino subjetivo. También encontramos que se intensifica pues lo emocional. Se caracterizaban sus obras por una gran intensidad emocional, a menudo utilizando la pasión y la angustia, ¿no? O lo que se estuviera tocando, pues digamos que se hacía un poquito en extremo. Por otro lado, también podemos decir que había una precursión del romanticismo, pues este movimiento literario sentó las bases para que este término diera su énfasis a la emoción, la naturaleza y la individualidad. También tenemos que surgió ahí una influencia del luterismo. Algunos autores y movimientos del Sturm und Drang estaban influenciados por la religión luterana, especialmente en un enfoque en la experiencia individual y la relación con Dios. Y por último, dentro de las características podemos encontrar que existió una rebelión contra la sociedad. Los personajes y los autores a menudo se rebelaban contra las normas sociales y como lo típico de la época y siempre buscando una libertad individual, ¿no? Por eso el enfoque en el individualismo y la subjetividad. Ahora, una vez visto el análisis un poquito general de en qué época, en qué contexto se da esta historia
y el movimiento literario con sus características, voy a pasar a comentarles acerca de lo que trata las desventuras del joven Werther. De manera muy breve, muy general, quisiera dar como que un contexto de lo que trata, cómo va la historia, cómo está estructurada y en qué termina. Okay. Las desventuras del joven Werther es una novela que relata pues la historia de este joven, que es un joven sensible, apasionado, quien se enamora perdidamente de Charlotte, una mujer ya comprometida con alguien más, en este caso Albert. La novela está escrita a través de unas cartas que Werther le envía a un amigo, donde expresa sus sentimientos, todo lo que está pasando en torno a lo que él siente en forma amorosa y su profunda tristeza ante la imposibilidad de tener pues algo con la amada, ¿no? En este caso Charlotte. Y pues prácticamente la historia se desenvuelve así, ¿no? Las cartas se envían y está contando todo lo que él está sufriendo y al final pues Werther termina con que él es como incapaz de superar su amor que no es correspondido pues lo que él realiza o lo que digamos concluye por esa desesperación de no sentirse como aceptado o no sentirse correspondido, pues termina suicidándose. Como les estaba comentando, la historia, ¿no? Prácticamente se basa en eso, en un joven que está enamorado y su amor no es correspondido. Ahora vamos a analizar a los tres personajes principales. En este caso, el personaje pues, principal o de quien se habla, que sería Werther. Werther era un hombre apuesto que tenía la atención de otras mujeres, pero en este caso no el que él quería, o sea, él quería la atención de Charlotte, pero pues no era correspondido. Podría tener otras chicas a su alrededor o llamar la atención de otras personas, pero el de ella no. Entonces, aquí, por la época en la que se desarrolla, podemos decir que pues sí, era un joven que a lo mejor elegante, bien portado o educado para la época, ¿no? Pero prácticamente pues su desespero o su ganas de ser correspondido por Charlotte es como que lo que podríamos decir que le quita un poquito de pues de ventajas a su personaje. Charlotte era una mujer ideal, dulce y hogareña. Es descrita como la persona amable y responsable que cuida de sus hermanos menores tras la muerte de su madre. Recordemos que dentro de la época en la que se estaba desarrollando esta historia o en la que el autor intentó desarrollarla, pues prácticamente la mujer era vista como que tenía que estar en su casa, que dedicarse al hogar. Entonces prácticamente Charlotte era una mujer ideal para Werther porque pues en esa época eso era algo importante, ¿no? El que fuera amable, que fuera responsable, que cuidara de su hogar, el que a lo mejor hiciera lo que una mujer en esa época tenía o estaba destinada a hacer. Por otro lado, tenemos a Albert, quien es el prometido de Charlotte. A diferencia de Werther, pues él es un chico como con una calma y una estabilidad. A diferencia de Werther, pues Werther ya sabemos, ¿no? Todo lo que ha estado lo que tuvo que pasar pues se vuelve un poco dramático o un poco distinto, ¿no? Porque no, al estar tan desesperado en llamar la atención de Charlotte, pues pierde la calma y la estabilidad, que a diferencia de Albert, él sí la tenía, ¿no? Pues estaba comprometido con Charlotte. Ok, como pudimos darnos cuenta, al inicio les comentaba, ¿no? En qué terminaba esta historia, pues prácticamente terminó en suicidio, ¿no? Werther, perdón, pone en práctica el suicidio que antes había defendido como una forma de valentía, ¿no? El motivo es que pierde cualquier ilusión de tener a su amada y por esto considera que la muerte es para él, o sea, es mejor que la vida y prefería no estar en este mundo a no ser correspondido por Charlotte.
Este tema, para mi parecer, se me hace un poco interesante en cuanto a los relatos o las narrativas, ¿no? Pues si bien al estar analizando esta obra, no pude dejar de pensar en Romeo y Julieta, ¿no? Que a pesar de que es diferente, pues ahí sí era un amor correspondido, pues también terminó en suicidio, ¿no? Este tema para la época creo que era como muy llamativo, que podía causar hasta conmoción, ¿no? Por los jóvenes que podrían leer estos relatos, ¿no? Es una pues tragedia de amor imposible, donde este joven muestra su sufrimiento y pues al final es impulsado por sus emociones, comete un acto fatal que refleja la tragedia de su existencia.